Mi nombre es Sofía y tengo 18 años. Hace 3 meses, estaba detrás del telón de terciopelo del auditorio de mi secundaria, ajustando la pesada medalla dorada de valedictorian que descansaba contra mi clavícula. Miré a través de la estrecha abertura en la tela, observando la primera fila del público. Los 2 asientos reservados que llevaban mi apellido estaban vacíos. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de texto de mi madre, Patricia. El tráfico en la interestatal es terrible, decía el mensaje. Decidimos dar la vuelta e ir a la universidad. Chloe tiene un partido de exhibición de voleibol esta noche. Tendrás muchos otros logros académicos en el futuro, pero este es su momento de brillar. Celebraremos tu graduación mañana. Se perdieron mi graduación de secundaria para ver a mi hermana mayor jugar un partido de práctica de pretemporada sin importancia. Así que, cuando el presentador dijo mi nombre, no leí el discurso que mis padres me ayudaron a escribir. Rompí el papel por la mitad y le dije a 3000 personas exactamente quiénes eran en realidad Thomas y Patricia. Lo que no sabía era que el director Donovan estaba en la esquina grabando toda mi confesión. Y cuando su vídeo llegó a las noticias locales, los amigos ricos de mis padres empezaron a hacer preguntas que no podían responder, preguntas que finalmente llevaron a una investigación federal. Antes de contarles exactamente cómo un solo discurso de graduación desmanteló todo el imperio financiero de mi padre, por favor tómense un momento para darle me gusta y suscribirse, pero solo si esta historia realmente resuena con ustedes. También me encantaría saber un poco sobre la comunidad aquí en Olivia Tells Stories. Dejen su edad, su ubicación y su hora local en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Ahora, permítanme llevarlos de vuelta al momento exacto en que me di cuenta de que mi familia no era más que una campaña de relaciones públicas cuidadosamente montada. El auditorio olía a cera para pisos y a sudor nervioso. El murmullo de miles de padres y estudiantes resonaba en el techo alto. Estaba entre bastidores sosteniendo 3 páginas de cartulina nítida. El discurso que sostenía era una obra maestra de gratitud falsa. Agradecía a mis padres por su apoyo inquebrantable y sus sacrificios interminables. Mi madre lo había revisado 2 veces para asegurarse de que reflejara perfectamente sus habilidades como madre. Eché un último vistazo a través del pesado telón rojo. Los asientos reservados para Thomas y Patricia permanecían vacíos. Leí de nuevo el mensaje de texto de mi madre. Chloe tenía 19 años. Era una estudiante de segundo año que jugaba voleibol universitario y mantenía una presencia impecable en las redes sociales. Su partido de esta noche no contaba para ninguna clasificación de la liga. Era un partido de práctica glorificado. Sin embargo, mis padres consideraron un partido de práctica más valioso que ver a su hija menor pronunciar el discurso académico más importante del distrito. Poseo una mente construida para el análisis de datos. Proceso patrones y variables para encontrar la verdad. El patrón aquí era innegable. Chloe les proporcionaba una estética glamurosa que podían exhibir en su club de campo. Yo solo les proporcionaba una estabilidad académica silenciosa. Mis logros no tenían valor social en su mundo. Querían un trofeo que pudieran fotografiar, no una hija a la que tuvieran que escuchar. No lloré. Llorar requiere una expectativa básica de afecto, y mis padres me habían curado de esa expectativa años atrás. Simplemente sentí una claridad fría y aguda. Mi nombre fue llamado por el altavoz. El director Donovan me sonrió desde el podio de madera. Salí al escenario brillantemente iluminado. Miré el mar de rostros. Vi padres orgullosos sosteniendo cámaras y abuelos secándose las lágrimas. Miré las 2 sillas vacías en el centro de la primera fila. Me acerqué al micrófono. Miré las 3 páginas de mentiras que se suponía que debía leer. Agarré los bordes de la cartulina y rompí las páginas por la mitad. El sonido del desgarro se amplificó a través del micrófono, resonando en el auditorio silencioso. Dejé que las 2 mitades rasgadas de la cartulina cayeran al pulido suelo de madera del escenario. El sonido del papel rasgándose fue captado por el sensible micrófono, enviando un crujido agudo a través de los pesados altavoces. Me incliné hacia adelante, apoyando las manos en los bordes del podio de madera. Buenas noches, comencé, manteniendo mi voz plana y analítica. Las páginas que acabo de destruir contenían una narrativa inventada.
Se me instruyó que pronunciara un discurso genérico agradeciendo a mis padres por su apoyo inquebrantable y sus sacrificios interminables. Pero poseo una mente construida para el análisis de datos, y me baso en evidencia fáctica. La realidad física en esta sala contradice directamente esa hermosa narrativa ficticia. Hice una pausa y señalé con mi dedo índice directamente al centro de la primera fila. Si miran allí abajo, notarán 2 asientos desocupados que llevan el apellido Michei. Thomas y Patricia Michei no están atascados en el tráfico de la autopista. No están lidiando con una emergencia médica repentina. Actualmente se encuentran a 50 millas de distancia asistiendo a un partido de voleibol de práctica de pretemporada para mi hermana mayor, Chloe. Consideraron un partido de práctica sin importancia más valioso que reconocer 12 años de intensa dedicación académica. Eligieron una oportunidad fotográfica conveniente en lugar de la graduación de secundaria de su hija menor. Así que, no usaré mi tiempo restante para agradecerles. Agradeceré a los padres en esta sala que realmente se presentaron por sus hijos hoy. Y a mis compañeros graduados, les ofrezco un consejo práctico. Construyan sus propios futuros. No desperdicien su energía buscando la validación de personas que ni siquiera pueden molestarse en ocupar un asiento reservado. Me aparté del micrófono y salí del escenario. El auditorio estaba en completo silencio. No hubo aplausos corteses. Solo hubo susurros de asombro que se extendieron por la multitud como una onda de choque. Mientras bajaba las escaleras laterales, vi al director Donovan de pie cerca de los pesados telones de terciopelo. Sostenía su teléfono inteligente firmemente con ambas manos. El icono rojo de grabación en su pantalla parpadeaba en la luz tenue. No intentó detenerme ni reprenderme. Me ofreció un único y lento asentimiento de profundo respeto. Me salté las fiestas de graduación habituales y las cenas familiares de celebración. Evité las multitudes de parientes vitoreando en el estacionamiento y conduje directamente a mi casa silenciosa y vacía. La residencia Michei era un monumento prístino a la riqueza superficial, suelos de mármol blanco, techos abovedados y paredes forradas con fotografías enmarcadas de Chloe sosteniendo varios trofeos deportivos. Mis premios académicos se guardaban en un cajón de la oficina en casa, fuera de la vista. Saqué 2 maletas grandes del armario del pasillo y comencé a empacar mis pertenencias con eficiencia mecánica. Conocía íntimamente los patrones de operación de mis padres. Valoraban su estética pública por encima del oxígeno. Una humillación pública de este calibre exigiría un chivo expiatorio inmediato. Me negué a estar en la línea de fuego cuando regresaran de su excursión de voleibol. Empaqué solo mi ropa práctica, mi computadora portátil y mis documentos personales cruciales. Dejé las joyas caras y los bolsos de diseñador que habían comprado para asegurarse de que pareciera la hija de un rico. Esos artículos eran utilería, y yo había terminado de desempeñar un papel en su producción teatral. Cerré las cremalleras de las maletas, pedí un servicio de transporte compartido y dejé las llaves de mi casa sobre la fría isla de granito de la cocina. A la mañana siguiente, me desperté en la cama de invitados del apartamento de mi hermano mayor al otro lado de la ciudad. Mi teléfono vibraba sin cesar contra la mesita de noche de madera. La pantalla iluminaba la habitación oscura, mostrando cientos de llamadas perdidas y miles de insignias de notificación de cada plataforma de redes sociales. Desbloqueé el dispositivo y abrí mi navegador. El director Donovan no había guardado la grabación para los archivos de la secundaria. Había enviado el metraje crudo y sin editar directamente a una prominente presentadora de noticias local que lo compartió en su página profesional. El vídeo se había encendido de la noche a la mañana. Tenía más de 4 millones de vistas. El algoritmo impulsó mi entrega tranquila y devastadora a millones de pantallas. La sección de comentarios era un cementerio de la opinión pública, enterrando la reputación de mis padres. Extraños de todo el país estaban diseccionando su crianza, rastreando sus perfiles públicos y etiquetándolos como los símbolos definitivos del privilegio suburbano narcisista. Salí de la habitación de invitados llevando mi teléfono. Mi hermano mayor, Leo, estaba en su cocina sirviendo un café de tueste oscuro. Leo se había distanciado de nuestros padres años atrás, construyendo una vida tranquila y estable como desarrollador de software. Se mudó el día que cumplió 18 años después de ver a Chloe recibir un auto deportivo nuevo mientras a él le entregaban una solicitud de préstamo para su matrícula universitaria. Me entregó una taza caliente sin decir una palabra.
Sentada en la amplia isla de mármol de la cocina, rodeada de tabletas brillantes y computadoras portátiles abiertas, estaba su esposa, Nia. Nia es una brillante mujer afroamericana que trabaja como ejecutiva senior de relaciones públicas de crisis para una firma corporativa de alto nivel. Pasa sus días salvando reputaciones destruidas y gestionando entornos mediáticos hostiles para empresas de Fortune 500. Llevaba una blusa de seda elegante y entallada, sus ojos oscuros escaneando 3 pantallas diferentes simultáneamente. Nuestros padres estaban secretamente aterrorizados por su intelecto y su incapacidad para ser intimidados por su riqueza. «Rompiste el Internet, Sofía», afirmó Nia, sus dedos tecleando rápidamente en su teclado. El metraje es actualmente tendencia número 1 a nivel nacional. Los programas matutinos locales están transmitiendo segmentos sobre el favoritismo parental, usando tu rostro como la miniatura principal. Tu entrega fue perfecta. Cero emoción, solo hechos innegables. Me senté en un taburete de bar de cuero. Solo dije la verdad, respondí, tomando un sorbo del café amargo. La verdad es una sustancia altamente volátil en manos del público, señaló Nia, con una sonrisa aguda y calculadora formándose en sus labios. Tus padres están experimentando actualmente un colapso catastrófico de su marca. Los grupos demográficos del club de campo los están destrozando en línea. Todo su círculo social está construido sobre la ilusión de la familia perfecta. Esa ilusión se está quemando hasta los cimientos en este momento. Van a tomar represalias. Justo en ese momento, mi teléfono celular se iluminó sobre la encimera de mármol. La identificación de llamada mostraba el nombre de mi madre. Nia extendió la mano, tocó la pantalla, contestó la llamada y activó la función de altavoz. Nos hizo un gesto a Leo y a mí para que permaneciéramos en silencio. Patricia no preguntó si estaba a salvo. No expresó ni una onza de arrepentimiento por abandonarme en mi noche de graduación. «Estás loca, Sofía», gritó mi madre a través del altavoz. Su voz era estridente y frenética, resonando contra los modernos azulejos de la cocina. Somos tendencia en las redes sociales por todas las razones equivocadas. Beatrice Harrington acaba de cancelar nuestro partido de tenis del fin de semana, y la junta del club de campo le envió a tu padre un correo electrónico formal sobre nuestra conducta familiar. Nos humillaste frente a todo el distrito. Mi teléfono no ha dejado de sonar. Nos hiciste parecer monstruos. Miré fijamente la pantalla brillante del teléfono. Solo señalé sillas vacías, Patricia, dije, mi voz permaneciendo tranquila y firme. Tu ausencia te humilló. Yo solo proporcioné el micrófono. Una voz más profunda y grave se apoderó de la línea. Thomas le había arrebatado el teléfono a mi madre. No utilizó su encantadora personalidad de negociación corporativa. Fue directamente a la artillería pesada. Escúchame con mucha atención, gruñó mi padre, su tono goteando autoridad fría. Vas a empacar tus maletas y volver a casa en este instante. Te sentarás frente a una cámara y publicarás una retractación. Le dirás al mundo que estabas emocional, que reaccionaste de forma exagerada, y que tuvimos un conflicto de horarios inevitable. Limpiarás nuestros nombres. No voy a disculparme por tus elecciones, papá, respondí con firmeza. Si te niegas a arreglar este desastre de relaciones públicas para el mediodía de mañana, iré al banco, amenazó Thomas, entregando su ultimátum financiero final. Congelaré el fondo fiduciario universitario de $50.000 que te dejó tu abuela. El fideicomiso fue establecido por mi difunta abuela. Ella vio a través de la ostentación financiera de mi padre. Los $50.000 estaban destinados específicamente para mi título en análisis de datos. Thomas era simplemente el custodio legal hasta mi 19º cumpleaños. Pero él empuñaba ese estatus de custodio como un arma cargada. Dependes de ese dinero para tu alojamiento universitario y tus gastos de manutención, continuó mi padre. Si no vuelves a casa y lees el guión que escribiremos para ti, te cortaré el suministro por completo. No verás ni un solo centavo de ese dinero. La línea se cortó. El silencio en la cocina se sintió pesado. Thomas asumió que el miedo financiero forzaría mi cumplimiento inmediato. Pensó que me había acorralado. Miré a Leo, que agarraba su taza de café con los nudillos blancos, su mandíbula apretada de ira. Luego miré a Nia.
Nia no estaba intimidada. Estaba completamente en su elemento. Golpeó su uña pulida contra la encimera de mármol, analizando la amenaza con precisión quirúrgica. Un brillo depredador brilló en sus ojos oscuros. Él quiere una transmisión, murmuró Nia, su voz baja y firme. Quiere manipular la narrativa de los medios, usándote como un accesorio para salvar su membresía en el club de campo. Cree que tiene toda la ventaja porque controla el fondo fiduciario. Nia se puso de pie, cerrando su computadora portátil principal con un clic agudo y definitivo. Me miró directamente, su expresión transformándose en la máscara enfocada de un comandante de campo de batalla. Llámalo de vuelta, Sofía, instruyó Nia. Dile que te rindes. Dile que volverás a casa mañana por la mañana y le darás exactamente la transmisión en vivo que quiere. Fruncí el ceño, confundida por su estrategia. Si hago eso, él gana, argumenté. Él puede hacerse la víctima, y yo quedaré como una mentirosa. Nia sonrió. Era una expresión fría y calculadora que prometía una clase magistral de destrucción pública. No, me corrigió. Si haces eso, conseguimos cámaras dentro de su sala de estar. Y una gerente de relaciones públicas de Crisis sabe que una cámara de televisión en vivo es el arma más letal del mundo si controlas secretamente el guión. Vamos a darle a tu padre una entrevista que nunca olvidará. Marqué el número de mi padre, manteniendo mi expresión neutral mientras la línea se conectaba. No levanté la voz ni ofrecí ninguna inflexión emocional. Le dije que volvería a la casa a la mañana siguiente y participaría en una entrevista televisada. Thomas dejó escapar un suspiro de triunfo, asumiendo que su poder financiero había aplastado sin esfuerzo mi rebelión. Dictó la hora exacta para llegar y me ordenó que usara un vestido conservador que proyectara humildad. Colgó sin despedirse. Nia pasó el resto de la tarde sentada en la isla de su cocina, cruzando referencias de etiquetas geográficas de redes sociales y peinando archivos digitales. Como ejecutiva de relaciones públicas de Crisis, sabía que las personas ricas dejan huellas digitales por todas partes. La arrogancia siempre engendra descuido. No necesitaba un investigador privado para desmantelar la coartada de mis padres. Solo necesitaba una conexión a Internet estable y una comprensión de la vanidad humana. A la mañana siguiente, una elegante furgoneta de noticias blanca con una antena parabólica estaba estacionada en la entrada circular de mis padres. El programa matutino local había enviado a su principal presentadora, una mujer pulcra llamada Sara, para realizar la entrevista exclusiva en persona. Entré por las pesadas puertas delanteras de roble con Nia caminando silenciosamente 2 pasos detrás de mí. Mis padres no se opusieron a la presencia de Nia. Supusieron que mi cuñada estaba allí para ofrecer apoyo moral. Subestimaban rutinariamente a cualquiera que no perteneciera a su tramo impositivo específico. La sala de estar se había transformado en un set de televisión prístino. Equipos de iluminación profesional iluminaban los caros muebles de cuero y las piezas de arte seleccionadas en las paredes. Patricia se sentó en el sofá blanco impecable vistiendo un suave suéter de cachemira beige, sosteniendo un pañuelo doblado. Parecía una madre angustiada y perdonadora. Thomas estaba cerca, proyectando una severa autoridad patriarcal. Cuando me senté en el sillón frente al sofá, Thomas me entregó una sola hoja de papel mecanografiado. Léelo exactamente como está escrito, murmuró, su voz lo suficientemente baja como para evadir a los técnicos de audio que probaban los micrófonos. No improvises, Sofía. Leerás la disculpa, y dejaremos atrás este desafortunado malentendido. Tomé el papel y lo apoyé en mi regazo. El director de piso contó hacia atrás desde 5, levantando los dedos en el aire. La brillante luz roja de grabación se iluminó en la cámara principal. Estábamos transmitiendo en vivo a cientos de miles de televidentes locales. Sara, la presentadora, comenzó el segmento con un tono empático y practicado. Enmarcó la situación como un conflicto familiar moderno exacerbado por las presiones de la programación y las redes sociales. Se dirigió primero a mi madre, ofreciendo una pregunta fácil sobre el dolor de ser juzgada por Internet. Patricia se llevó el pañuelo seco a la esquina del ojo. Ha sido una pesadilla, Sara, ensayó mi madre, su voz temblando con un dolor sintético. Amamos profundamente a Sofía. Nos vimos atrapados en un terrible aprieto logístico.
El entrenador de voleibol universitario de Chloe cambió su partido de exhibición crítico en el último minuto. Intentamos llegar a ambos eventos, pero el tráfico de la interestatal nos atrapó. Tomamos una decisión dolorosa para apoyar a nuestra hija mayor, pensando que podríamos celebrar la victoria académica de Sofía más tarde esa noche. Somos humanos. Cometimos un error. La presentadora asintió con simpatía, creyéndose la actuación. Luego se giró hacia mí, ofreciendo una sonrisa amable. Sofía, tus padres están aquí asumiendo la responsabilidad. Han explicado el retraso por el tráfico y el conflicto del partido de voleibol. Trajiste una declaración contigo hoy. ¿Te gustaría aclarar las cosas? Miré el guión mecanografiado que descansaba en mi regazo. Detallaba una disculpa sincera por mi arrebato emocional adolescente. Afirmaba que dejé que el estrés de la graduación nublara mi juicio. No levanté el papel. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta y saqué una fotografía en color de alta resolución impresa en papel brillante. Nia la había conseguido a las 3 de la mañana del perfil público de redes sociales de un sumiller de élite. Poseo una mente entrenada para analizar variables e identificar inconsistencias fácticas, dije, mi voz proyectando una cadencia tranquila y constante a través de la transmisión en vivo. Ayer, mi madre afirmó que estaban atrapados en el tráfico intentando llegar a un partido de voleibol. Hoy, repitió esa afirmación en la televisión en vivo. Pero los datos no mienten, y tampoco las marcas de tiempo. Levanté la fotografía, girándola para que la cámara principal pudiera hacer zoom en la imagen. La foto mostraba a Thomas y Patricia de pie en el gran salón de baile del Oak Creek Country Club. Sostenían copas de vino de cristal, riendo con un grupo de inversores adinerados. Un gran reloj digital en la pared del salón detrás de ellos mostraba la hora exacta. Era la hora precisa en que yo estaba en el escenario de la secundaria pronunciando mi discurso de valedictorian. Mis padres no asistieron a un partido de voleibol, afirmé, asegurándome de que cada palabra llevara una claridad prístina. Chloe no tuvo un partido de exhibición. Fabricaron una excusa relacionada con el deporte porque sonaba noble para el público. En realidad, se saltaron mi graduación de secundaria para asistir a un evento de cata de vinos de lujo. Eligieron una barra libre y una oportunidad de hacer contactos en lugar de su propia hija. El color desapareció del rostro de Patricia, dejándola pálida y hueca bajo su pesado maquillaje de televisión. La presentadora se inclinó hacia adelante, sus instintos periodísticos secuestrando el segmento ensayado. Miró la fotografía y luego a mi padre. Señor Mitchell, presionó la presentadora, sintiendo un aumento masivo en la audiencia. ¿Esa fotografía es auténtica? ¿Estaba en una gala de un club de campo en lugar del torneo atlético? Thomas se dio cuenta de que la trampa se había cerrado de golpe. Su mandíbula se tensó y sus ojos se dirigieron hacia las pesadas lentes de la cámara, capturando su humillación pública en tiempo real. Corten la transmisión, ladró, abandonando instantáneamente su personalidad diplomática. Apaguen esas cámaras ahora mismo. Esta entrevista ha terminado. Salgan de mi casa. Se abalanzó hacia el camarógrafo más cercano, agitando las manos para bloquear la lente. La transmisión se cortó a un gráfico de dificultades técnicas, pero el daño era irreversible. Cientos de miles de personas acababan de ver a un hombre de negocios rico y prominente ser atrapado en una mentira flagrante e innegable, orquestada para cubrir su propia negligencia parental. El equipo de noticias empacó su equipo con una eficiencia silenciosa y rápida. Reconocieron un ambiente volátil y querían salir antes de que la situación se agravara. Las pesadas puertas delanteras se cerraron de golpe detrás de ellos, dejando un silencio sofocante en la gran sala de estar. Thomas se dio la vuelta lentamente. Su rostro era de un tono carmesí oscuro y peligroso. Su respiración era pesada e irregular. Patricia estaba sentada congelada en el sofá blanco, mirando al suelo. Nia estaba de pie cerca del arco, su postura relajada, su expresión irradiando una fría satisfacción. «Te crees muy lista, Sofía», siseó mi padre, acortando la distancia entre nosotros. «¿Crees que puedes invitar cámaras a mi casa y destruir mi reputación con una fotografía impresa? Acabas de firmar tu propia sentencia de muerte financiera». Pasó junto a mí, dirigiéndose directamente por el pasillo hacia su oficina privada en casa.
Voy a congelar tu fondo fiduciario ahora mismo, gritó por encima del hombro. No verás ni un centavo del dinero de tu abuela. Buena suerte pagando tu matrícula universitaria cuando estés completamente en bancarrota. Lo seguí por el pasillo. Nia me seguía, sus ojos analíticos observando cada detalle de la casa prístina. Entramos en la oficina de paneles de caoba oscura. Thomas ya estaba sentado detrás de su amplio escritorio, golpeando sus dedos contra el teclado de su computadora portátil. Se saltó los portales bancarios estándar e inició sesión directamente en la plataforma segura de gestión de patrimonio donde se encontraba el fideicomiso generacional. ¿Quieres jugar a la analista despiadada?, escupió, haciendo clic en el ratón con fuerza agresiva. Veamos qué tan analítica eres cuando tu depósito de vivienda rebote la próxima semana. Voy a transferir los $50.000 completos a mi cuenta de tenencia personal. Estás cortada. Me acerqué al borde del escritorio de caoba. No supliqué. No mostré ni una onza de miedo. Simplemente observé la pantalla de alta definición de su computadora portátil cargar el panel financiero. La página se actualizó. El resumen de la cuenta del fondo fiduciario apareció en texto negro y negrita. Miré los números. Mis ojos escanearon las columnas de datos, procesando la información más rápido de lo que mi padre podía leerla. El saldo disponible actual no mostraba $50.000. El saldo decía $0,00. Thomas se congeló, su mano suspendida sobre el ratón del ordenador, su dedo índice temblando. Miró la pantalla como si los números digitales estuvieran escritos en un idioma extranjero. Me incliné sobre el escritorio, observando el registro de transacciones detallado debajo del saldo vacío. Los fondos no habían sido transferidos hoy. El dinero no había sido congelado ni reubicado en una cuenta de ahorros de alto rendimiento en un repentino ataque de ira parental. El registro mostraba una serie de 5 retiros distintos, de $10.000 cada uno. Las transacciones se iniciaron en rápida sucesión. Revisé las marcas de tiempo en el registro digital. El retiro final se procesó hace exactamente 6 meses. El dinero había desaparecido mucho antes de que yo rompiera mi discurso de graduación. La habitación se volvió increíblemente silenciosa. El sonido del aire acondicionado central encendiéndose se sintió ensordecedor. Thomas lentamente apartó su mano del ratón. No me miró. Mantuvo los ojos fijos en la pantalla vacía, su respiración repentinamente superficial. Miré al hombre que acababa de amenazar con arruinar mi futuro. Poseía un salario corporativo de 6 cifras, una flota de vehículos de lujo y una membresía en un club de campo que requería una cuota anual asombrosa. Sin embargo, su panel financiero privado revelaba una realidad aterradora. ¿Dónde está el dinero de mi abuela, papá?, pregunté. Mi voz ya no era plana. Llevaba el filo agudo y cortante de un investigador descubriendo la escena de un crimen. Thomas tragó saliva. Extendió la mano y cerró de golpe la computadora portátil, un gesto inútil para ocultar la evidencia que ya había memorizado. Hubo un error administrativo, tartamudeó, su tono corporativo confiado reemplazado por el tono vacilante de un sospechoso acorralado. El banco debe haber reasignado los activos durante la última revisión trimestral. Haré una llamada al gestor de la cartera mañana. No se retiran $50.000 en incrementos estructurados de $10.000 para reasignar un activo, afirmé, delineando la definición exacta de estratificación financiera. Se estructuran los retiros para evitar activar los umbrales de declaración federal. Eso no es un error administrativo. Eso es ocultación activa. Nia entró en la oficina, apoyándose en el pesado marco de la puerta de madera. Tenía los brazos cruzados. La gerente de Relaciones Públicas de Crisis acababa de cambiar de marcha para convertirse en una investigadora de fraude corporativo. Los hombres ricos no roban de los fondos fiduciarios de sus hijos a menos que sus cuentas principales se estén desangrando, observó Nia, su tono conversacional pero letal. ¿Qué estás escondiendo, Thomas? Mi padre agarró los bordes de su escritorio de caoba. Salgan de mi oficina, ordenó, su voz carente de autoridad real. Ambas, empaquen sus cosas y váyanse de esta casa. No necesité que me lo dijeran 2 veces. Tenía los datos en bruto. Tenía las marcas de tiempo.
Y sabía que cuando un hombre como Thomas Mitchell recurre a robarle a su propia sangre, está tratando de alimentar un déficit mucho más grande y peligroso. Me di la vuelta y salí de la oficina con Nia a mi lado. El drama de la graduación había terminado. La búsqueda de los $50.000 perdidos acababa de comenzar. El viaje de regreso al apartamento de mi hermano estuvo envuelto en un silencio sofocante. Nia agarraba el volante de cuero de su sedán, con los ojos fijos en la carretera. Yo estaba sentada en el asiento del pasajero, viendo el horizonte de la ciudad desdibujarse tras la ventana salpicada de lluvia. No hablamos de la desastrosa entrevista de televisión. No diseccionamos la mirada pálida y vacía en el rostro de mi padre cuando el equipo de cámaras empacó su equipo. Ya estaba procesando la siguiente secuencia de variables. Mi abuela había asegurado ese fondo fiduciario con un marco legal a prueba de hierro. Romper ese marco requería un esfuerzo deliberado y calculado. Un hombre como Thomas Mitchell no soporta la fricción de romper un fideicomiso legal a menos que esté acorralado por una deuda apremiante e inmediata. Leo caminaba de un lado a otro sobre el suelo de madera de su sala de estar cuando entramos por la puerta principal. Me miró a la cara y se detuvo. Conocía a nuestros padres mejor que nadie. Conocía el silencio específico que seguía a su tipo de guerra psicológica. ¿Congeló la cuenta?, preguntó Leo, apoyándose en la isla de la cocina. No la congeló, respondí, colocando mi computadora portátil en la mesa del comedor. La vació hace 6 meses. El saldo es 0. Leo se apartó del mostrador de mármol, su mandíbula se apretaba más con cada segundo que pasaba. Cogió su teléfono, listo para marcar el número de un prominente litigante corporativo que conocía de su firma de software. Lo llevaremos a los tribunales, afirmó Leo, su tono duro e intransigente. Presentaremos un interdicto de emergencia. Solicitaremos sus registros bancarios y congelaremos sus activos personales antes de que pueda ocultar el rastro de papel. Puse mi mano sobre su teléfono, empujándolo suavemente hacia el mostrador. No se puede citar a un fantasma, le dije. Si Thomas movió $50.000 de un fideicomiso educativo restringido, no lo depositó en su cuenta corriente principal. Lo estratificó. Lo pasó a través de un laberinto de entidades fantasma para sanear la transacción. Un abogado requiere un anticipo y semanas de descubrimiento para encontrar ese dinero. Yo solo necesito una conexión a Internet. Abrí mi computadora portátil. La pantalla iluminó la habitación tenue, proyectando un pálido resplandor azul sobre la mesa. Nia se acercó, se sirvió un vaso de agua con gas y se sentó a mi lado. Reconoció el cambio en mi postura. Ya no estaba desempeñando el papel de la hija traicionada. Era una analista de datos mirando una base de datos corrupta. Mi padre poseía un salario de 6 cifras y una profunda arrogancia con respecto a su propio intelecto. Creía que su riqueza creaba una fortaleza impenetrable alrededor de sus acciones. Pero su higiene digital era notablemente descuidada. Durante años, obligó a toda nuestra familia a compartir un único plan de almacenamiento en la nube unificado porque prefería pagar una sola factura mensual consolidada. Lo usaba para sincronizar su tableta, su teléfono y el escritorio de su oficina en casa. Asumió que yo carecía de la pericia técnica para navegar por las capas más profundas y encriptadas de esa unidad compartida. Estaba equivocado. Abrí una ventana de terminal y escribí una serie de líneas de comando. Me salté la interfaz de usuario estándar y accedí al directorio raíz de la nube familiar. Aislé la carpeta etiquetada como Archivos Financieros Thomas. Dentro había cientos de extractos bancarios digitalizados, declaraciones de impuestos y recibos escaneados que abarcaban la última década. Escribí un rápido script de Python para extraer el texto de cada documento PDF en el archivo. Le indiqué al programa que marcara cualquier transferencia bancaria saliente que excediera los $5.000 procesada en los últimos 8 meses. El código se compiló y se ejecutó. El cursor parpadeó rápidamente mientras el programa examinaba miles de páginas de historial financiero encriptado. 3 minutos después, la terminal emitió un sonido. El script aisló 5 transacciones distintas, de $10.000 cada una, murmuró Nia, leyendo los datos que aparecían en mi pantalla. Enviadas en martes consecutivos durante un periodo de 5 semanas. Resalté los números de ruta asociados con la cuenta de destino.
El dinero no fue a una agencia de cobranzas. No fue a una firma de capital privado para cubrir una mala inversión. El destinatario figuraba como una sociedad de responsabilidad limitada llamada Elite Collegiate Pathways. Leo frunció el ceño, inclinándose sobre mi hombro. ¿Qué es Elite Collegiate Pathways? Es un servicio de tutoría. Abrí una base de datos de registro público e introduje el nombre de la empresa. Los resultados de la búsqueda arrojaron un registro corporativo en Delaware. Delaware es famoso por permitir que las empresas oculten su verdadera estructura de propiedad. Pero quienquiera que haya establecido esta entidad fantasma específica fue descuidado. Usaron un agente registrado cuya dirección postal física coincidía con una prominente instalación atlética en el Medio Oeste. Verifiqué la dirección. Las coordenadas del mapa apuntaban directamente al edificio del club de patrocinadores de exalumnos en la Universidad de Chloe. Me recosté en mi silla. Las piezas fragmentadas del rompecabezas de repente se alinearon, formando una imagen de fraude académico sistémico. Mi hermana, Chloe, era una estudiante de segundo año. Vivía en un lujoso apartamento fuera del campus, conducía un auto deportivo impecable y mantenía una vibrante presencia en las redes sociales centrada enteramente en su identidad como atleta universitaria estrella. Nuestros padres se jactaban constantemente ante sus amigos del club de campo sobre su prestigiosa beca completa de voleibol. Trataban su carrera atlética como la reivindicación definitiva de su genética superior y su crianza impecable. Abrí una nueva pestaña y navegué a la página web oficial de atletismo de la universidad. Hice clic en la lista pública del equipo de voleibol femenino. El rostro sonriente de Chloe apareció en la cuadrícula de jugadoras. Pasé de su foto de perfil y me desplacé hasta los datos estadísticos en bruto. Saqué sus registros de juego de sus temporadas de primer y segundo año. Los números eran asombrosos. Tenía 0 bloqueos, 0 remates, 0 defensas. Su tiempo total de juego durante 2 temporadas enteras ascendía a menos de 14 minutos. No era una jugadora estrella. Era una suplente permanente que solo entraba a la cancha durante los últimos segundos de victorias garantizadas. Ella no tiene una beca, dije, la comprensión asentándose como una pesada piedra en la habitación. Nia se inclinó más cerca de la pantalla, sus ojos se entrecerraron. Las becas deportivas se otorgan en función de métricas de rendimiento, Sofía. Sus métricas son inexistentes. No aporta ningún valor al equipo. No aporta ningún valor atlético, corregí, trazando la línea de datos que conectaba la empresa fantasma con la universidad. Pero aporta un valor financiero extremo al cuerpo técnico. Thomas no robó mi fondo fiduciario para pagar una hipoteca o una deuda de juego. Usó el dinero de mi abuela para sobornar al entrenador de voleibol. Leo miró la pantalla, la traición inundando sus facciones. Le compró un lugar en el equipo, susurró Leo. Canalizó $50.000 a una fundación atlética falsa para garantizar su admisión a la universidad y comprarle un uniforme para que pudieran presumir ante sus amigos. Sacrificaron tu educación universitaria para comprar una estética falsa para Chloe. La pura depravación del crimen era impresionante. Era un caso de manual de fraude electrónico y soborno para la admisión federal, reflejando exactamente los escándalos que habían enviado a ejecutivos de Hollywood y padres de la élite adinerada a prisión años antes. Mi padre había utilizado canales bancarios interestatales para ejecutar un soborno, robando un fondo fiduciario protegido para financiar la operación. Tenemos los números de ruta, afirmó Nia, su voz bajando a un susurro peligroso. Tenemos las marcas de tiempo que coinciden con los retiros de tu fideicomiso directamente a los depósitos en la cuenta del club de patrocinadores. Tenemos la huella digital que prueba que Thomas autorizó las transferencias. Nia cogió su teléfono, una sonrisa depredadora volviendo a su rostro. Voy a redactar un resumen de estos hallazgos. No vamos a enviar esto a una comisaría de policía local. Vamos a enviar un aviso anónimo y completo directamente a la Oficina de Cumplimiento de la Asociación Nacional de Atletismo Colegiado. Lanzarán una auditoría federal de ese programa de voleibol para el viernes. Antes de que Nia pudiera marcar a su contacto, el intercomunicador de seguridad en la pared del apartamento de Leo sonó, un ruido áspero y chirriante que rompió el silencio de nuestra sala de guerra. Leo se acercó al panel y presionó el botón de la cámara. El pequeño monitor en blanco y negro parpadeó, revelando el vestíbulo del edificio de apartamentos.
De pie frente a las puertas de vidrio cerradas estaba Chloe. Parecía frenética. Llevaba gafas de sol de diseñador en el interior, golpeando impacientemente sus costosas botas de cuero contra las baldosas del vestíbulo. Se llevaba el teléfono a la oreja, claramente intentando llamar a Leo o a mí, pero nuestros teléfonos estaban en silencio. Nuestros padres enviaron a la niña dorada, señaló Leo, su pulgar flotando sobre el botón de apertura del intercomunicador. Thomas probablemente la envió para manipularte. Sabe que nunca te defiendes cuando ella se hace la víctima. Miré el monitor en blanco y negro. Miré los 5 recibos de transferencia bancaria brillando en la pantalla de mi computadora portátil. Chloe había pasado toda su vida recibiendo el botín de la vanidad de nuestros padres mientras yo absorbía silenciosamente su negligencia. Había construido una lucrativa marca en las redes sociales sobre la base de una identidad atlética robada, financiada con el dinero exacto que mi abuela destinó para mi futuro. Déjala subir, dije, cerrando la ventana de la terminal en mi computadora portátil y abriendo un documento en blanco. Leo presionó el botón de apertura. Las pesadas puertas del vestíbulo se abrieron con un clic en el monitor. Escuchamos los engranajes del ascensor chirriar mientras la cabina ascendía a nuestro piso. No sentí el nudo familiar de ansiedad que solía acompañar la presencia de mi hermana. Los datos me habían inmunizado contra su manipulación emocional. Un golpe seco resonó en el apartamento. Leo abrió la puerta. Chloe entró, trayendo el olor a perfume caro y energía frenética al espacio tranquilo. No saludó a su hermano. No reconoció a Nia. Fijó sus ojos directamente en mí. Llevaba un bolso de diseñador nuevo e impecable colgado del hombro. Los herrajes dorados brillaban bajo las luces colgantes de la cocina. Era una pieza de edición limitada que se vendía por al menos $4.000. Retira el vídeo, Sofía, exigió Chloe, su voz con el tono agudo y autoritario de una mujer a la que nunca le habían dicho que no. Estás arruinando mi vida. 2 de mis mayores patrocinadores deportivos acaban de pausar mis contratos porque mi sección de comentarios está inundada de gente llamando a nuestra familia tóxica. Tuviste tu pequeña rabieta en el escenario. Ahora arréglalo. Miré el bolso de $4.000 que descansaba contra su cadera. Luego miré su rostro. Estaba a punto de desmantelar la única identidad que había conocido. Estás arruinando mi marca, Sofía, repitió Chloe, adentrándose más en la sala de estar. Su voz era aguda y frenética, llevando la desesperada prepotencia de una mujer que medía su autoestima enteramente en métricas de participación en línea. Caminaba por el suelo de madera, sus costosas botas de cuero marcando un ritmo constante y errático. Pasé 2 años construyendo mi perfil de influencer atlética. Conseguí 3 importantes patrocinios de ropa deportiva, y tú lo destruiste todo con una rabieta de 2 minutos porque mamá y papá se perdieron una aburrida ceremonia de secundaria. Permanecí sentada en la mesa del comedor. No levanté la voz ni reaccioné a su insulto. Simplemente la observé. Llevaba unas impecables gafas de sol de diseñador sobre su cabello con mechas. Su manicura era perfecta, y colgado de su hombro derecho había un bolso de cuero nuevo con un prominente logo dorado entrelazado. Era una pieza de edición limitada de una colección de primavera de alta gama. Saca tu teléfono y borra el vídeo, exigió Chloe, señalándome con un dedo manicurado. Luego vas a grabar un vídeo de disculpa en mi página. Dirás que estabas celosa de mi éxito atlético y que mentiste sobre nuestros padres para ganar simpatía. Si arreglas esto, los patrocinadores podrían restablecer mis códigos de promoción. Leo soltó una risa áspera y amarga desde la cocina. Irrumpes en mi casa después de ignorarnos durante meses y exiges que tu hermana cometa un suicidio profesional para salvar tus falsos puntos de internet, dijo, sacudiendo la cabeza. Eres exactamente como Thomas. Cállate, Leo, espetó Chloe, dirigiendo su mirada furiosa hacia nuestro hermano mayor. Nunca entendiste lo que se necesita para mantener una imagen pública de élite. Tú y Sofía solo se sientan a escribir código y mirar hojas de cálculo. No saben cómo funciona el mundo real. Mantuve mis ojos fijos en los herrajes dorados de su nuevo bolso. Sé exactamente cómo funciona el mundo real, Chloe, dije, mi voz baja y analítica, haciendo que la habitación se quedara en silencio. Por ejemplo,
Sé que ese bolso específico se vende por $4.000 antes de impuestos. También sé que tu principal patrocinador deportivo pausó tu contrato esta mañana. Y sé que Thomas congeló sus tarjetas de crédito ayer para prepararse para una batalla legal repentina. Así que las variables matemáticas no coinciden. ¿Cómo te permitiste un artículo de lujo de $4.000 hoy? Chloe se cruzó de brazos, una sonrisa petulante y superior extendiéndose por su rostro. Cayó en el anzuelo con una previsibilidad sin esfuerzo. Nunca podía resistir una oportunidad de hacer alarde de su supuesto estatus de élite. No necesito las tarjetas de crédito de nuestros padres, y no necesito patrocinadores de ropa barata, se jactó, su tono goteando arrogancia. Soy una atleta universitaria de primer nivel. La universidad cuida de sus jugadoras estrella. Recibo un estipendio atlético exclusivo de una fundación privada. Me depositan los fondos directamente en mi cuenta personal cada mes para asegurar que pueda mantener mi estilo de vida y concentrarme en mi entrenamiento. Nia se inclinó hacia adelante en su silla, sus ojos oscuros se entrecerraron. Un estipendio atlético, repitió Nia la frase, saboreando las implicaciones legales. La Asociación Nacional de Atletismo Colegiado tiene regulaciones increíblemente estrictas con respecto a los pagos directos en efectivo a los atletas aficionados. Una fundación privada no puede simplemente darle a una estudiante de segundo año miles de dólares para comprar bolsos de diseñador. Pueden si eres una recluta prioritaria designada, replicó Chloe, sacando su teléfono de su bolsillo para demostrar su superioridad. Desbloqueó la pantalla y abrió su aplicación de banca móvil. Quería humillarnos con su independencia financiera. Se acercó a la mesa del comedor y me puso la pantalla brillante directamente en la cara. Mira el registro, se burló. Recibí un depósito de $4.500 ayer por la tarde. Gané ese dinero por ser la mejor jugadora del equipo. Nunca podrías entender ese tipo de valor, Sofía. No parpadeé. Miré el registro digital que brillaba en la pantalla de su teléfono. Leí el nombre del remitente que figuraba junto al monto del depósito en verde. El remitente era Elite Collegiate Pathways. Lentamente aparté su mano. Giré la cabeza y miré la ventana de la terminal que todavía estaba abierta en la pantalla de mi computadora portátil. Las 5 transferencias bancarias salientes del fondo fiduciario de mi abuela se mostraban en un texto blanco nítido sobre el fondo negro. La cuenta de destino del dinero robado del fideicomiso era la misma entidad exacta. Volví a mirar a mi hermana. La sonrisa petulante todavía estaba pegada en su rostro. Realmente creía que era una estrella. Realmente creía que se había ganado ese dinero con trabajo duro y talento atlético. La ilusión estaba tan profundamente arraigada que no podía ver la celda de la prisión cerrándose a su alrededor. No eres una atleta estrella, Chloe, dije, mi voz con el desapego clínico de un cirujano que da un diagnóstico fatal. Has jugado menos de 14 minutos en total en 2 temporadas enteras. Tienes 0 bloqueos registrados y 0 defensas. Eres una jugadora de banquillo. Aporto profundidad estratégica, argumentó Chloe, su rostro enrojeciendo de repentina ira defensiva. El entrenador dice que mi presencia en la cancha es invaluable. Tu presencia en la cancha es una transacción financiera, la corregí. Extendí la mano y giré la pantalla de mi computadora portátil hacia ella. Lee la ventana de la terminal. Chloe frunció el ceño, mirando las líneas de datos. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz perdiendo su tono arrogante. Esas son 5 transferencias bancarias por un total de $50.000, expliqué, trazando los números con mi dedo índice. Thomas autorizó esas transferencias hace 6 meses. Vació el fondo fiduciario educativo que nuestra abuela me dejó. Transfirió el dinero a una empresa fantasma en Delaware llamada Elite Collegiate Pathways. Toqué la pantalla de su teléfono. Y esa misma empresa fantasma acaba de depositar $4.500 en tu cuenta corriente personal. Chloe miró las 2 pantallas. El color comenzó a desaparecer de sus mejillas. La estética prístina de su vida se estaba fracturando en tiempo real. ¿Qué significa eso?, susurró, dando un lento paso hacia atrás. Significa que no tienes una beca deportiva, interrumpió Leo, caminando alrededor de la isla de la cocina para pararse a mi lado. Significa que nuestro padre compró tu lugar en el equipo.
Sobornó al cuerpo técnico usando la herencia robada de Sofía. Nia se levantó de la mesa, su postura irradiando autoridad profesional. Y es mucho peor que un simple soborno, agregó Nia. Thomas no solo está pagando al entrenador. Está usando un club de patrocinadores falso exento de impuestos para lavar los fondos robados del fideicomiso y canalizar el dinero excedente de vuelta a ti bajo la apariencia de un estipendio atlético. Está evitando los impuestos federales sobre donaciones y ocultando el robo simultáneamente. Eso es lavado de dinero y fraude electrónico de manual. El bolso de diseñador se deslizó del hombro de Chloe y golpeó el suelo de madera con un ruido sordo. Los herrajes dorados rasparon la madera. No se agachó para recogerlo. Sus manos comenzaron a temblar. No, jadeó, sacudiendo la cabeza rápidamente. No, eso es imposible. Papá dijo que me gané mi lugar. El entrenador me dijo que era una recluta prioritaria. Me dieron el uniforme. Me dieron el casillero. Te dieron un disfraz, Chloe, dije fríamente. Te vistieron para alimentar el ego de Thomas y Patricia. Necesitaban una niña dorada para presumir en el club de campo, y tú estuviste dispuesta a desempeñar el papel siempre que financiaran tu estilo de vida de lujo. Pero el dinero se acabó, Chloe. Thomas lo arriesgó todo para mantener la ilusión. Cuando necesitó efectivo para mantener activo el soborno, robó mi futuro para pagar el tuyo falso. Chloe miró el bolso en el suelo. Se dio cuenta de que no estaba sosteniendo un símbolo de estatus. Estaba sosteniendo una pieza de evidencia física en una conspiración federal de lavado de dinero. No puedes decírselo a nadie, suplicó Chloe, su voz quebrándose. La arrogancia se había evaporado por completo, dejando atrás a una niña aterrorizada y dependiente. Si la universidad se entera, me expulsarán. Los patrocinadores me demandarán por incumplimiento de contrato. Perderé mi apartamento. ¿Lo perderé todo? Ya lo perdiste, afirmó Leo, su voz desprovista de cualquier simpatía fraternal. Lo perdiste en el momento en que decidiste que un partido de exhibición era más importante que la graduación de secundaria de tu hermana. Querías ser el centro de atención. Ahora lo eres. Chloe cayó de rodillas. La impecable influencia atlética había desaparecido. Extendió la mano y agarró el borde de mi silla, las lágrimas arruinando su costoso maquillaje. Sofía, por favor, sollozó, rogándole a la hermana de la que se había burlado apenas 5 minutos antes. No sabía que el dinero era tuyo. Juro que no sabía que lo robó de tu fideicomiso. Por favor, no denuncies esto. Devolveré el bolso. Te transferiré el dinero. Solo borra los archivos. Eres mi familia. La miré. Recordé estar detrás del telón de terciopelo sosteniendo mi discurso de valedictorian rasgado. Recordé los asientos vacíos. Recordé el mensaje de texto diciéndome que esperara mi turno porque Chloe necesitaba brillar. Tú no eres mi familia, dije, asestando el golpe final con absoluta precisión. Eres cómplice de fraude electrónico. Y no negocio con criminales. Empujé mi silla hacia atrás, obligándola a soltar su agarre. Me levanté y me alejé de la mesa del comedor. Chloe permaneció en el suelo, llorando sobre su bolso de diseñador, dándose cuenta de que toda su existencia era una ficción criminal. Nia cogió su propia computadora portátil y se acercó a la isla de la cocina. Abrió un documento seguro en blanco, sus dedos flotando sobre el teclado. Estoy redactando el informe de cumplimiento ahora mismo, anunció Nia, su tono cambiando a pura guerra corporativa. Estoy compilando los recibos de transferencia bancaria, los números de ruta y los registros de depósito del estipendio falso. Enviaré todo el expediente al Comité de Ética de la Asociación Nacional de Atletismo Colegiado, a la Junta Directiva de la Universidad y a la Oficina Federal de Investigaciones. Nia comenzó a teclear. El rápido chasquido de las teclas sonaba como un reloj haciendo tic-tac, contando los últimos segundos del imperio de la familia Michei. La trampa estaba completamente tendida. La niña dorada estaba destruida. Ahora era el momento de dejar caer el martillo federal sobre el arquitecto de toda la operación. Chloe permaneció en el suelo de madera del apartamento, sus manos aferradas a las correas de su bolso de diseñador de $4.000. El peso absoluto de la inminente destrucción legal la paralizó.
Durante 19 años, había flotado por la vida sobre un colchón de fondos robados y prestigio fabricado. Nunca había enfrentado una sola consecuencia genuina. Ahora se enfrentaba directamente a una conspiración federal de lavado de dinero, y carecía de la resiliencia psicológica para procesarlo. «Levántate», ordenó Leo, su voz aguda y desprovista de cualquier calidez familiar persistente. «Estás invadiendo la propiedad. Toma tu mercancía robada y sal por esa puerta antes de que llame a la seguridad del edificio para que te escolten a la acera». Chloe miró a su hermano mayor. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su rímel corriéndole por las mejillas en líneas oscuras e irregulares. Abrió la boca, intentando formular otra excusa u otra súplica de misericordia, pero la fría indiferencia en la postura de Leo la silenció. Lentamente se levantó del suelo. No volvió a mirarme. Salió del apartamento, con los hombros caídos, su prístina estética atlética destrozada en 1.000.000 de pedazos irreparables. Leo cerró la pesada puerta detrás de ella y echó el cerrojo. El silencio volvió a la habitación, pero ya no era un silencio tenso. Era la quietud concentrada de una sala de guerra, preparándose para un golpe final y definitivo. Nia estaba sentada en la isla de la cocina, sus dedos volando sobre su teclado. «Tenemos los registros financieros y los números de ruta de las transferencias», afirmó, sus ojos oscuros escaneando la pantalla. «Pero los investigadores federales se ocupan de miles de casos de fraude al año. Si queremos que prioricen a Thomas y al cuerpo técnico de la universidad, debemos entregarles una intención explícita y documentada. Necesitamos la comunicación que establece el soborno». Volví a sentarme en la mesa del comedor y acerqué mi computadora portátil. «Thomas es arrogante», respondí, abriendo de nuevo la ventana de la terminal. «Los hombres arrogantes siempre documentan sus propios crímenes porque nunca creen que nadie sea lo suficientemente inteligente como para atraparlos». Me salté las carpetas financieras generales en la nube familiar e inicié una búsqueda profunda en el sistema. Me centré en las copias de seguridad de correo electrónico archivadas que mi padre mantenía sincronizadas en la unidad. Escribí una consulta específica buscando correspondencia entre Thomas y el departamento de atletismo de la universidad. Filtré los resultados para resaltar cualquier mensaje que contuviera las palabras fundación, estipendio o colocación prioritaria enviado durante la ventana exacta de 5 semanas en que mi fondo fiduciario fue vaciado. El algoritmo de búsqueda procesó los datos durante 40 segundos. Una sola carpeta apareció en mi pantalla con la etiqueta Contribuciones filantrópicas. Abrí la carpeta. Contenía una secuencia de 12 correos electrónicos intercambiados entre mi padre y un hombre llamado Richard Sterling. Sterling era el entrenador principal del equipo de voleibol femenino de la universidad. Abrí el primer correo electrónico de la cadena y leí el texto en voz alta a la habitación. Thomas escribió el siguiente mensaje: «La cuota inicial de $10.000 se ha liquidado en su cuenta de la fundación esta mañana. Espero que a Chloe se le entregue su equipo oficial y se le conceda acceso completo a las instalaciones de entrenamiento de élite para el lunes». Hice clic en el siguiente mensaje que detallaba la respuesta del entrenador. El entrenador Sterling respondió, confirmando la transacción: «La fundación reconoce la generosa donación, señor Michey. Chloe está oficialmente registrada en la lista de atletas activos. Como se discutió, comenzaremos a canalizar el estipendio mensual de manutención de vuelta a su cuenta personal el próximo semestre para asegurar que su estilo de vida universitario se mantenga». Era un quid pro quo flagrante e innegable. Thomas había comprado explícitamente un lugar en el equipo usando dinero robado, y el entrenador había acordado lavar una parte de ese soborno de vuelta a Chloe bajo la apariencia de una beca deportiva. Habían reducido un prestigioso programa deportivo universitario a un mercado negro transaccional. Nia se paró detrás de mi silla, leyendo la pantalla. Una sonrisa fría y depredadora asomó a sus labios. «Pusieron toda la conspiración por escrito», susurró. «Es asombrosamente estúpido. Exporta esos correos electrónicos, Sofía. Conviértelos en formatos de documentos seguros e inalterables». Ejecuté el comando, aislando la cadena de correos electrónicos y los recibos de transferencia bancaria correspondientes. Compilé los datos en un solo archivo encriptado y lo transferí al servidor seguro de Nia. Nia regresó a su estación de trabajo. Como ejecutiva de relaciones públicas de crisis, entendía la mecánica del pánico institucional mejor que nadie.
Sabía que presentar una denuncia policial estándar en una comisaría local resultaría en meses de retrasos burocráticos. Un detective local archivaría el papeleo, y los abogados de la universidad enterrarían la investigación en interminables mociones legales. No vamos a ir a la policía, explicó Nia, formateando los documentos en un dossier ejecutivo altamente profesional. Las universidades son entidades corporativas de miles de millones de dólares. Se preocupan por la reputación de su marca y su financiación federal por encima de todo. Si los obligas a elegir entre proteger a un entrenador corrupto y proteger su dotación institucional, amputarán el miembro corrupto sin dudarlo. Simplemente tenemos que forzar su mano. Nia redactó un informe de cumplimiento mordaz y completo. No usó lenguaje emocional. Usó terminología legal fría y precisa. Describió la transferencia fraudulenta de $50.000 de un fideicomiso educativo protegido. Detalló los números de ruta exactos de la empresa fantasma. Adjuntó la cadena de correos electrónicos que probaba que el entrenador principal participó activamente en un esquema de soborno para la admisión. No envió el dossier desde su dirección de correo electrónico personal. Enrutó la transmisión a través de un servidor proxy en el extranjero encriptado, asegurando que la fuente permaneciera completamente anónima. Dirigió el paquete digital al director de cumplimiento de la universidad, al presidente de la Junta de Regentes y a un contacto específico que mantenía en la Oficina Federal de Investigaciones, División de Delitos de Cuello Blanco. Nia presionó la tecla de retorno. La pantalla parpadeó, confirmando la transmisión. La carga útil digital desapareció en la red, llevando el poder de arrasar con todo el mundo de mi padre. Ahora esperamos, dijo Nia, cerrando su computadora portátil. La burocracia se mueve lentamente, pero el pánico se mueve a la velocidad de la luz. El periodo de espera duró exactamente 72 horas. Pasé esos 3 días asegurando mi propio futuro. Acepté oficialmente una beca académica completa en una prestigiosa universidad de la costa este, basada enteramente en mi portafolio de análisis de datos. Aseguré un apartamento en el campus y finalicé mi inscripción. Me aseguré de que mi supervivencia ya no estuviera atada a las cuentas bancarias de la familia Michei. Era libre. El jueves por la tarde, la onda de choque finalmente golpeó. Estaba sentada en la sala de estar de Leo revisando un complejo proyecto de codificación cuando el teléfono de Nia estalló con una serie de notificaciones rápidas. Cogió el dispositivo, y sus ojos se abrieron con genuina admiración profesional. La universidad no intentó enterrarlo, anunció Nia, girando la pantalla hacia Leo y hacia mí. Ejecutaron el protocolo de contención perfectamente. Nia le dio al play a una transmisión de vídeo en vivo de una cadena de noticias local. El director atlético de la universidad estaba en un podio en una sala de prensa abarrotada. Parecía pálido y profundamente incómodo. Leyó una declaración preparada anunciando que el entrenador principal del programa de voleibol femenino había sido puesto en licencia administrativa inmediata pendiente de una investigación conjunta interna y federal sobre irregularidades graves en el reclutamiento. El director atlético no nombró a Chloe directamente, pero declaró que varios estudiantes atletas asociados con una fundación de patrocinadores fraudulenta habían sido suspendidos de la universidad y permanentemente vetados de todas las instalaciones del campus. Mi teléfono vibró en la mesa de café. Era un mensaje de texto de un ex compañero de secundaria que contenía un enlace a un popular blog de chismes deportivos. El blog presentaba una fotografía borrosa de un teléfono celular tomada por un estudiante de periodismo fuera del centro atlético de la universidad apenas 20 minutos antes. La fotografía mostraba a Chloe saliendo del edificio, flanqueada por 2 guardias de seguridad del campus uniformados. Llevaba una caja de cartón llena de sus objetos personales. Su cabeza estaba inclinada, ocultando su rostro de las cámaras. La niña dorada había sido escoltada públicamente fuera de las instalaciones, despojada de su uniforme, su falso prestigio y su estipendio robado. En una hora, el imperio digital de Chloe desapareció. Al darse cuenta de que estaba a punto de ser acusada en una redada federal por fraude, entró en pánico y eliminó permanentemente su perfil de Instagram, su canal de fitness y cada cuenta de redes sociales vinculada a su nombre. La influencia atlética de lujo dejó de existir, dejando solo un rastro de contratos de patrocinio rotos y demandas entrantes. La destrucción de mi hermana fue rápida y absoluta. Pero el verdadero objetivo del informe de cumplimiento aún no había enfrentado su ajuste de cuentas.
Thomas había orquestado todo el crimen para proteger su prístina reputación corporativa y su posición dentro de la élite del club de campo. Las consecuencias llegaron a su puerta a la mañana siguiente. Era viernes a las 10 de la mañana cuando el intercomunicador del apartamento de Leo volvió a sonar. Esta vez, Leo no se molestó en revisar el monitor de la cámara. Fue directamente al panel y presionó el botón del altavoz. ¿Quién es?, preguntó Leo, su voz plana. Una voz andrajosa y desesperada crepitó a través del altavoz barato. «Soy mamá», lloró Patricia, el sonido de su llanto resonando en la pequeña entrada. «Leo, por favor, déjame subir. La policía está en nuestra casa. Se están llevando las computadoras de tu padre. Lo despidieron esta mañana. Por favor, Leo, no tenemos a dónde más ir». Me levanté de la mesa del comedor. El acto final del colapso de la familia Mitchell había comenzado. Thomas trabajaba como gestor de cartera senior en una firma de gestión de patrimonio de élite. Toda su carrera se basaba en su deber fiduciario de proteger los activos de los clientes. Cuando los investigadores federales contactaron a su firma con respecto a su participación en el robo de un fondo fiduciario familiar protegido y el lavado de dinero a través de una organización benéfica falsa, la respuesta corporativa fue instantánea. No se puede emplear a un gestor de patrimonio que roba de un fondo fiduciario. La firma terminó su empleo de inmediato, revocó sus licencias de valores y lo bloqueó fuera del edificio. Leo presionó el botón del intercomunicador, manteniéndolo presionado firmemente. Eligieron un partido de voleibol en lugar de a su hija, afirmó Leo, mirando directamente al panel del altavoz. Ahora pueden elegir un defensor público en lugar de a su hijo. No vuelvan a venir a este edificio nunca más. Leo soltó el botón, cortando la comunicación. No abrió la puerta. No les ofreció santuario. Los dejó en la acera para que enfrentaran la devastadora realidad que habían construido con sus propias manos. Pero la ruina financiera fue solo el comienzo de su castigo porque Thomas había hecho una última y desesperada maniobra antes de que el FBI llegara a su puerta. Y esa maniobra requería un jaque mate legal que nunca vio venir. 2 horas después de que Patricia llorara a través del altavoz del intercomunicador, una alerta digital repentina sonó en la pantalla de mi computadora portátil. El sonido cortó la tensión silenciosa del apartamento. Había pasado la mañana monitoreando el perímetro digital de los activos restantes de mi padre. Las autoridades federales ya habían iniciado una congelación completa de sus perfiles bancarios principales y sus carteras de inversión corporativas. Cuando un criminal de cuello blanco pierde el acceso a la liquidez digital, inevitablemente recurre a los activos físicos. Buscan cualquier cosa que puedan empeñar, vender o intercambiar para asegurar un anticipo para un abogado defensor. Abrí la notificación. Era un correo electrónico automatizado de una prominente red de concesionarios de autos usados ubicada en las afueras de la ciudad. El correo electrónico era un mensaje de servicio al cliente estándar confirmando una cita de tasación en curso. Cuando cumplí 17 años, pasé 14 meses haciendo entrada de datos freelance y tutorías de matemáticas avanzadas. Ahorré cada dólar que gané para comprar un sedán confiable. Como era menor de edad en el momento de la transacción, Thomas insistió en que el vehículo se registrara a su nombre. Afirmó que era un paso necesario para reducir la prima del seguro. Pagué el auto en efectivo, pero mi padre tenía el título legal. Vinculé mi dirección de correo electrónico personal al portal de mantenimiento del concesionario para rastrear los cambios de aceite y las rotaciones de neumáticos. Thomas se olvidó de ese vínculo digital. Actualmente estaba en una sala de exposición de un concesionario intentando liquidar mi coche por dinero en efectivo inmediato para financiar su defensa penal. Giré la pantalla de la computadora portátil hacia Leo y Nia. Está tratando de vender mi auto, afirmé, manteniendo mi voz plana. Necesita moneda fuerte para contratar a un abogado antes de que la acusación federal se haga pública oficialmente. Leo entrecerró los ojos, mirando la dirección del concesionario en la pantalla. El título está a su nombre, señaló Leo, su mandíbula se tensó. Legalmente, tiene derecho a firmarlo al concesionario. Si sale de esa sala de exposición con un cheque de caja, nunca volveremos a ver ese dinero. Nia no dudó. Cogió su teléfono y marcó un número que conocía de memoria. No llamó a la policía.
Llamó al socio principal de la firma de litigios corporativos que retenía para su agencia de relaciones públicas. Habló en frases bajas y rápidas, delineando una maniobra legal específica. Cuando terminó la llamada, agarró su gabardina de diseñador del respaldo de su silla. «Ponte el abrigo, Sofía», instruyó Nia, sus ojos oscuros brillando con una fría brillantez táctica. «Mi abogado nos encontrará en el concesionario en 20 minutos. Trae un notario móvil con licencia y una pila de papeleo muy específica. Thomas cree que puede liquidar tu propiedad para salvarse. Vamos a mostrarle cómo es una verdadera incautación de activos». Condujimos a través de la fuerte lluvia de la tarde en el sedán de Nia. El concesionario era una enorme estructura de vidrio y acero rodeada de filas de vehículos pulidos. Aparcamos cerca del taller de servicio y entramos por las puertas correderas de cristal a la sala de exposición brillantemente iluminada. El aire olía a cuero sintético y a un fuerte limpiador químico para pisos. Vi a Thomas de inmediato. Estaba de pie cerca del mostrador de tasación, discutiendo con el gerente de ventas. Los trajes a medida impecables y el aura de superioridad corporativa habían desaparecido. Llevaba una camisa de botones arrugada. Su cabello plateado estaba despeinado. Una fina capa de sudor nervioso cubría su frente. Agarraba una carpeta de manila que contenía el título del vehículo, inclinándose sobre el mostrador y exigiendo que el gerente acelerara la transacción. «Necesito que el cheque se emita ahora mismo», insistió Thomas, su voz con un agudo borde de pánico. «La tasación está terminada. El auto está en perfectas condiciones. Transfieran los fondos o emitan el cheque. No tengo tiempo para esperar un retraso de procesamiento estándar». El gerente de ventas parecía incómodo, sosteniendo un portapapeles y tratando de mantener una distancia profesional. «Señor, nuestra política corporativa requiere una verificación de antecedentes estándar del título para asegurar que no haya gravámenes ocultos antes de emitir un pago de este tamaño». «No hay gravámenes», espetó Thomas, golpeando su mano contra el mostrador. «Soy el dueño del auto. Libre y sin cargas. Impriman el documento». «Él no es el dueño del auto», mi voz resonó en la silenciosa sala de exposición. Thomas se congeló. Se dio la vuelta lentamente, sus ojos se abrieron de par en par al vernos a Leo, Nia y a mí a 10 pies de distancia. Junto a Nia había un hombre alto con un elegante traje de carbón que llevaba un grueso maletín de cuero. Thomas tragó saliva, dando un paso hacia atrás. «¿Qué están haciendo aquí?», exigió, tratando de inyectar autoridad en su voz vacilante. «Me están siguiendo. Esto es acoso. Estoy realizando un negocio privado». Caminé hacia adelante, deteniéndome a solo unos pies de él. «Estás intentando vender un vehículo que compré con mis propios salarios», respondí, mi tono clínico y desapegado. «Estás tratando de robarme por segunda vez porque tu primer robo resultó en una investigación federal». Thomas se burló, mirando al gerente de ventas para desacreditarnos. «No la escuchen. Es una adolescente resentida. Mi nombre está en el título. El Estado me reconoce como el único propietario legal». El hombre del traje de carbón dio un paso adelante, abriendo su maletín de cuero. Extrajo una gruesa pila de documentos legales impresos en papel de alto gramaje. Los colocó directamente en el mostrador de tasación, cubriendo el papeleo del concesionario. «El Estado también reconoce el concepto de malversación civil y el incumplimiento del deber fiduciario», afirmó el abogado, su voz con la autoridad profunda y resonante de un litigante experimentado. «Mi nombre es Marcus Vance. Represento a Sofía. La Oficina Federal de Investigaciones se está encargando actualmente de sus cargos de fraude electrónico y soborno universitario. Eso es un asunto federal. Pero robar $50.000 de un fondo fiduciario educativo protegido mientras se actúa como custodio designado es un delito grave a nivel estatal». Thomas miró los documentos, el color restante desapareciendo de su rostro. Vance golpeó una pluma de plata pulida contra la página superior. «Esto es un interdicto ex parte de emergencia y una demanda civil lista para ser presentada en la Corte Suprema del Estado en los próximos 5 minutos. Si presento este documento, el Estado iniciará una investigación penal separada sobre el robo del fideicomiso de Sofía. Los fiscales estatales no ofrecen acuerdos de culpabilidad a los hombres que roban herencias de sus propios hijos.
Cumplirás condena en una penitenciaría estatal antes de que comience tu juicio federal. Además, este interdicto congelará la venta de este vehículo al instante. Thomas miró al gerente de ventas, que ya había retrocedido 3 pasos, sin querer ninguna participación en una confrontación de fraude federal y estatal. Thomas miró a Leo, que se erguía como un muro de piedra bloqueando la salida. Finalmente, miró a Nia. ¿Qué quieren?, susurró Thomas, la lucha drenándose de su postura. Sus hombros se desplomaron. La ilusión del patriarca intocable estaba muerta. Nia dio un paso adelante. Queremos que el libro de cuentas se equilibre, respondió, su voz gélida y precisa. Le robaste $50.000 a Sofía. Actualmente tienes el título de su auto. Tú y Patricia también tienen aproximadamente $60.000 en capital restante en su residencia principal antes de que el banco ejecute la hipoteca. Vance sacó un documento específico de la pila y lo deslizó hacia Thomas. Esto es una escritura de finiquito, explicó Vance. Al firmar este documento, transferirás legalmente tu capital restante en la propiedad residencial directamente a Sofía y Leo. También firmarás la transferencia del título del vehículo, devolviendo la propiedad del auto a Sofía. Entregarás las llaves ahora mismo. Thomas miró fijamente la escritura de finiquito. Si firmo el capital de la casa, no me queda nada, dijo con voz ahogada, sus manos temblando. No puedo pagar un abogado defensor. El banco se quedará con la casa a finales de mes de todos modos. ¿Dónde se supone que vamos a vivir Patricia y yo? Miré al hombre que había ignorado mi graduación de secundaria para beber vino en un club de campo. Miré al hombre que había vaciado mi futuro para financiar una estética falsa para una hermana que me despreciaba. Puedes alquilar una habitación individual encima de una lavandería, dije, entregándole el destino exacto que él mismo se había construido. Puedes estar de pie durante 9 horas al día para permitirte alimentos básicos. Puedes experimentar la realidad que te ganaste. Firma la escritura, Thomas, ordenó Leo, su voz resonando en la sala de exposición. O el señor Vance presenta la demanda civil y pasarás esta noche en una celda de detención estatal. Thomas cogió la pluma de plata, su mano temblaba tanto que apenas podía agarrar el barril de metal. Se inclinó sobre el mostrador de tasación y firmó su nombre en la escritura de finiquito. Firmó la transferencia del título del vehículo. No leyó la letra pequeña. Sabía que no le quedaba ninguna palanca para negociar. Cuando las firmas estuvieron completas, la notaria móvil dio un paso adelante. Selló los documentos con un clic pesado y mecánico, presionando su sello oficial en el papel. La transacción era legalmente vinculante. La riqueza restante de la familia Michey acababa de ser absorbida legalmente para pagar una deuda robada. Thomas dejó caer la pluma. Metió la mano en el bolsillo, sacó las llaves del auto y las dejó sobre el escritorio. No dijo una palabra. Se dio la vuelta y caminó hacia las puertas correderas de cristal. Salió a la fuerte lluvia sin paraguas, abandonando el concesionario a pie. No tenía auto. No tenía casa. No tenía familia. Era un fantasma caminando hacia una tormenta de acusaciones federales. Recogí las llaves. El metal frío se sentía pesado y permanente en mi mano. Miré a Leo y a Nia. La guerra había terminado oficialmente. Salimos de la sala de exposición, dejando los documentos firmados en las capaces manos de Vance. Nos alejamos del concesionario, dejando los restos destrozados de mi pasado detrás de nosotros en el pavimento mojado. El aire dentro del auto se sentía diferente ahora. Se sentía como oxígeno. Se sentía como libertad. Pero la verdadera libertad no se trata solo de desmantelar a las personas que te lastimaron. Se trata de construir una nueva realidad sobre la tierra quemada que dejan atrás. Y la realidad que estaba a punto de construir aseguraría que mi nombre nunca más se asociara con su desgracia. La maquinaria legal de una ejecución hipotecaria bancaria opera sin una sola onza de emoción humana. No le importa tu antiguo estatus en el club de campo o el arte caro que cuelga de tus paredes. 30 días después de que Thomas firmara la escritura de finiquito en el mostrador de tasación, el prestamista principal inició el protocolo de desalojo final. No me paré en la acera para verlos perder su hogar.
Monitoreé el proceso a través del registro público del condado desde el tranquilo santuario del apartamento de mi hermano. El registro público detallaba la cronología exacta. Un sheriff del condado llegó a la residencia Michey un martes por la mañana. El oficial pegó un aviso de desalojo de color amarillo brillante en la pesada puerta principal de roble. A Thomas y Patricia se les dieron exactamente 2 horas para desalojar las instalaciones. No contrataron una empresa de mudanzas profesional porque sus cuentas de crédito estaban congeladas y su efectivo líquido estaba completamente agotado. Sacaron sus pertenencias en cajas de cartón baratas. Patricia dejó atrás su vestidor hecho a medida y sus sofás de cuero italiano importado. El banco cambió las cerraduras de latón, colocando pesados candados de acero en las puertas de hierro. La prístina fortaleza suburbana fue sellada. El banco inmediatamente llevó la propiedad a una subasta pública de ejecución hipotecaria para recuperar la deuda hipotecaria pendiente. Como la casa se encontraba en un vecindario muy deseable, estalló una guerra de ofertas entre 2 desarrolladores inmobiliarios comerciales. La propiedad se vendió a un precio superior. Aquí es donde la trampa financiera que construí alcanzó su conclusión final. Cuando una casa ejecutada se subasta, el banco principal extrae la cantidad exacta adeudada en la hipoteca. Cualquier capital excedente que quede de la venta se define legalmente como capital residual. Ese capital pertenece a quien quiera que tenga la escritura oficial. Thomas asumió que solo estaba firmando un papel para evitar una noche en una celda de detención estatal. No se dio cuenta de la realidad matemática de un mercado inmobiliario en alza. 2 semanas después de la subasta, una transferencia bancaria certificada llegó a mi cuenta corriente personal. La notificación digital iluminó la pantalla de mi teléfono mientras empacaba mis maletas para la universidad. El pago del capital excedente ascendió a $58.000. Miré los números verdes brillando en la pantalla. El universo tiene un método profundo para equilibrar un libro de cuentas corrupto. Mi padre robó $50.000 del fideicomiso educativo de mi abuela para sobornar a un entrenador universitario. A través de una maniobra legal precisa y una escritura de finiquito, recuperé cada centavo robado, más $8.000 en intereses. El fondo fiduciario fue completamente restaurado. Transferí los fondos a una cuenta segura de alto rendimiento bloqueada a mi nombre, y solo a mi nombre. La restauración financiera fue simplemente un preludio al ajuste de cuentas criminal. Los fiscales federales no le ofrecieron a Thomas un acuerdo de culpabilidad indulgente. El escándalo de admisión universitaria había tocado una fibra sensible en el público, y el Departamento de Justicia quería dar un ejemplo muy visible de los padres ricos involucrados. El juicio tuvo lugar en un tribunal de distrito federal, rodeado de una gran cobertura mediática. Thomas se paró ante el juez vistiendo un traje gris mal ajustado comprado en un estante de descuento. Su cabello plateado se había adelgazado dramáticamente. El pulcro y arrogante gerente corporativo fue reemplazado por un hombre roto y aterrorizado que enfrentaba todo el peso del gobierno de los Estados Unidos. Los fiscales presentaron el rastro de papel innegable. Mostraron los números de ruta de la transferencia bancaria, el registro de la empresa fantasma y la cadena de correos electrónicos que detallaba explícitamente el soborno. El abogado defensor no ofreció ninguna contraevidencia porque no existía. El juez golpeó el mazo de madera con un crujido agudo y definitivo. Thomas recibió una sentencia de 36 meses en una penitenciaría federal por fraude electrónico y conspiración para cometer soborno. El juez también impuso una multa de restitución obligatoria, asegurando que mi padre saldría de prisión con un futuro ingreso fuertemente embargado. Fue esposado en la sala del tribunal y escoltado por una puerta lateral por alguaciles federales. No miró hacia atrás a la galería. Patricia quedó para navegar sola por las cenizas de su imperio. La élite del club de campo a la que había pasado décadas tratando de impresionar la abandonó al instante. Los círculos sociales ricos tratan la desgracia financiera como un virus altamente contagioso. Beatrice Harrington y los otros miembros del club de tenis bloquearon su número de teléfono e instruyeron a las puertas de seguridad que le negaran la entrada. Patricia se mudó a un pequeño apartamento de una habitación situado encima de una ruidosa lavandería comercial. Para pagar su alquiler mensual, aceptó un trabajo como cajera en una tienda de comestibles de descuento local. Sus manos cuidadas se volvieron callosas por manejar cajas de cartón y escanear códigos de barras durante 9 horas al día.
Se convirtió en un fantasma, rondando los mismos pasillos de tiendas que solía ridiculizar. La niña dorada experimentó un descenso aún más pronunciado. Chloe carecía de un título universitario, una ética de trabajo funcional y cualquier habilidad comercializable en el mundo real. Toda su identidad estaba ligada a una estética atlética que se reveló como un crimen federal. Las compañías de ropa deportiva que anteriormente la patrocinaban presentaron demandas civiles para recuperar sus inversiones en marketing, dejándola enterrada en deudas personales. 3 meses después de que me mudé, Leo me envió un breve mensaje de texto que contenía una sola fotografía. Se había detenido en un autoservicio de comida rápida cerca de las afueras de la ciudad para comprar un café negro. La fotografía capturaba al empleado entregándole el vaso de papel a través de la ventanilla corrediza. Era Chloe. Llevaba una camisa de uniforme de poliéster rígido manchada de grasa de cocina. Su cabello con mechas estaba recogido bajo una visera barata. Una etiqueta de plástico con su nombre descansaba torcida en su pecho. Los impecables bolsos de diseñador y el auto deportivo de lujo habían desaparecido. Estaba ganando el salario mínimo, de pie sobre una freidora, enfrentando la rutina implacable de la realidad que siempre había creído que era demasiado importante para soportar. Leo notó que cuando ella reconoció su rostro en el asiento del conductor, inmediatamente miró al pavimento, sus mejillas ardiendo de profunda vergüenza. Borré la fotografía. No sentí ninguna necesidad de regodearme. No sentí ninguna ira persistente. Solo sentí el aire tranquilo y prístino del desapego total. El cáncer de la familia Michey había sido extirpado de mi vida, y la herida había sanado limpiamente. Un año después, estaba sentada en el amplio césped verde de una prestigiosa universidad de la Ivy League en la costa este. El viento de otoño susurraba entre las hojas de color naranja brillante de los antiguos robles que bordeaban el patio. Mi computadora portátil descansaba sobre mis rodillas, mostrando un complejo modelo de datos predictivos que había diseñado para un seminario de análisis de nivel superior. Estaba prosperando. Mi situación académica era impecable, y mi fondo fiduciario restaurado aseguraba que me graduaría sin un solo dólar de deuda estudiantil. La pantalla de mi teléfono se iluminó con una videollamada entrante. Acepté la conexión. Leo y Nia me sonrieron desde la pantalla. Estaban sentados en su moderna cocina, preparando un asado de domingo. Reservamos nuestros vuelos para las vacaciones de Acción de Gracias, anunció Nia, sus ojos brillando con una calidez genuina. Conseguimos un hotel justo cerca de tu campus. Leo ya está investigando los mejores restaurantes locales. No vamos a dejar que comas comida de comedor en un día festivo. Sonreí, cerrando mi computadora portátil. Les enviaré mi horario, respondí. No puedo esperar a verlos a ambos. Terminamos la llamada. Me recosté contra el tronco del roble, viendo a los estudiantes universitarios apresurarse por los senderos de ladrillo. La sociedad vende implacablemente la peligrosa narrativa de que los lazos biológicos dictan una lealtad permanente. Se nos instruye a tolerar la falta de respeto, soportar la manipulación psicológica y sacrificar nuestros propios futuros simplemente porque los perpetradores comparten nuestro código genético. Se nos dice que la familia es un vínculo inquebrantable, incluso cuando ese vínculo nos está asfixiando activamente. Mi viaje demostró que esa ideología es una mentira sistémica. El parentesco de sangre es una lotería biológica. No le otorga a nadie el derecho automático de explotar tus recursos, robar tus logros o exigir tu silencio. Cuando las personas que se supone que deben protegerte ven tu existencia como un inconveniente o una cuenta bancaria, tienes el derecho absoluto de cortar el cordón. No les debes a tus abusadores un asiento en tu mesa. No les debes una disculpa por negarte a desempeñar un papel secundario en su obra de teatro fabricada. Establecer un límite a prueba de hierro no es un acto de crueldad. Es el acto supremo de autopreservación. Me alejé de una familia que adoraba una ilusión, y construí un imperio genuino de paz usando los mismos datos que intentaron enterrar. La historia que acabamos de navegar nos deja con 5 leyes innegables de supervivencia. Primero, la genética no dicta la lealtad. Compartir un apellido es una coincidencia biológica, no un contrato legal vinculante para el maltrato. Si las personas que te criaron tratan tu existencia fundamental como un inconveniente para hacer contactos, no les debes nada más que tu ausencia permanente.
Segundo, los datos son el ecualizador definitivo contra la manipulación. Los individuos tóxicos dependen del caos emocional y el gaslighting verbal para mantener su control. Cuando eliminas tus reacciones emocionales y rastreas la huella digital, la verdad siempre se revela. Un rastro de papel prístino desmantela incluso las mentiras corporativas más caras. Tercero, una estética construida sobre el fraude inevitablemente colapsará bajo su propio peso. Valorar la percepción pública por encima del carácter genuino crea un castillo de naipes muy frágil. Cuando los individuos priorizan una imagen de club de campo o métricas de redes sociales por encima de la decencia humana, su eventual destrucción se convierte en una certeza matemática. Cuarto, el silencio es un arma estratégica altamente efectiva. Cuando se nos provoca, el instinto humano natural es gritar y discutir, pero gritar solo alimenta el ego de un abusador. El verdadero poder reside en permanecer en silencio, reunir la evidencia financiera y atacar la base estructural de su imperio sin una sola advertencia. Quinto, la independencia financiera es la forma más alta de autodefensa. Los narcisistas frecuentemente usan el dinero como una correa para forzar el cumplimiento inmediato. Asegurar tus propios activos, comprender tus derechos legales y negarte a estar atado financieramente a personas tóxicas es la única manera de garantizar tu libertad. Gracias por escuchar mi viaje desde el escenario del auditorio hasta una vida de total independencia. Si alguna vez has tenido que alejarte de parientes tóxicos para proteger tu propio futuro, quiero escuchar tu historia. Deja un comentario abajo y comparte cómo encontraste tu libertad. No olviden darle al botón de me gusta y suscribirse a Olivia Tell Stories para más narrativas sobre reclamar tu poder, exponer la verdad y establecer límites inquebrantables. Protejan su paz, cuiden su futuro, y los veré en el próximo vídeo.